noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí con ustedes. Hoy viernes 22 de octubre del año 2021. Gracias una vez más por conectarse con nosotros acá en vivo a través del Facebook Live de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Recuerda compartir, ¿no?, este enlace. Recuerda, luego terminado el programa también puedes compartir el video con personas que quieran ver más allá de lo aparente, la discusión que siempre traemos aquí todos los viernes para la conveniencia de todos nosotros, para tratar, como siempre, ¿no?, de indagar más allá de lo aparente. Este, pues, es un programa de corte ecléptico que lo hemos llevado por tantos años ya. Bueno, ya estamos por arriba de los 18 años de estar en esta dinámica de La Otra Realidad, y hemos tratado siempre de aportar lo mejor de lo que tenemos y sobre todo, ¿no?, diferentes ángulos de la realidad que vivimos aquí y ahora en nuestro mundo. Hay personas, y aquí quiero dar, ¿no?, esta opinión muy mía, ¿no?, y compartirla con ustedes. Hay personas que creen que hablar de estos temas y asuntos que aquí traemos es tal vez pues una exageración, o es, qué sé yo, especular y crear expectativas terribles para las personas, porque lo que va a pasar, va a pasar. Imagínese usted qué capacidad de entendimiento profunda, tan profunda que se encalla un dinghy ahí. La realidad es que tenemos que estar siempre atentos y despiertos a toda la información, a las noticias, al conocimiento, a las cosas que se están revelando en nuestro tiempo. Y estos son tiempos donde hay una gran difusión de información, pero que también está entremezclada con la desinformación. Por ende, todos tenemos que tratar de pasar por el sedazo todo lo que escuchamos y vemos. Es decir, uno lo pone a prueba, ¿no? Y la forma de poner a prueba la información que nos llega o las noticias que se dicen, para no salirnos, ¿no?, de la duda del fake news que tan popular se hizo en los pasados 4 años, es que podamos comparar esto con la realidad. Y la realidad es lo que está ocurriendo in situ, lo que pasa aquí y ahora, lo que nos está impactando la vida y lo que está afectando la vida de más de 7,000 y pico de millones de seres humanos. Ya el número está casi en 8,000 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Dicho todo eso, gracias una vez más, y vamos acá a conversar un rato sobre asuntos interesantes, pero no antes sin indicarle a ustedes que vía telefónica estará con nosotros ya a mediados del programa el ingeniero Orlando Pla, como todos los viernes aquí aportándonos noticias e informaciones interesantes de lo que está aconteciendo en el mundo, y claro, allá el coloquio que él y yo pues mantenemos todos los viernes. Recuerda, como siempre, compartir esta información. También quiero adelantar algo, ya que está conmigo aquí a mi lado, mi productora, mi compañera de vida, la persona que me soporta o la persona que me quiere demasiado, como usted lo quiera ver, obviamente. Denise Bay, quien es mi productora también y mi asesora de todo. Denise, bienvenida conmigo acá. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a todos los foristas, y voy a aprovechar como siempre para indicarles que este es el momento de compartir este vídeo, darle like y prender esa campanita bien importante, porque esta semana y las próximas vamos a estar haciendo un vídeo así de repente random. O sea, que si hay un tema de interés importante, Andrew va a prender esa camarita de Facebook y va a conectarse directamente con ustedes desde donde él esté. Así es que es bien importante que usted siga su página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, para que no se pierda esos vídeos random. Random es como que de repente, de momento, donde sea, a la hora que sea y cuando sea. Así que es bien importante. Y aparte de eso, gracias, Denise, compartir esto. Estamos, como hemos dicho hace tiempo, y que Denise todavía es acá conversado conmigo y con nuestros amigos foristas, de que en algún momento pues, vamos a tener, ¿no?, una interacción con las preguntas que ustedes hacen. Estamos planificando eso para que sea algo que valga la pena, dure 1 hora o el tiempo que sea, para poder obviamente tener preguntas y respuestas. Las dudas que muchos de ustedes pues nos publican por ahí, que lamentablemente pues yo no puedo atender, porque ya el programa de por sí, pues ya yo traigo una línea de discusión, y el ingeniero Orlando Pla también, así que no podríamos hablar de los asuntos y temas que están en estos momentos sobre la palestra pública, y sobre todo que, como he dicho, es lo que está haciendo historia, ¿no? Lo que en estos momentos está creando la historia que estamos todos experimentando. Recuerde usted que el conglomerado, el total de nuestras vidas, de nuestras experiencias, es lo que va a ser la historia, es lo que nuestros
descendientes van a entender como el tiempo y la época en que usted y yo vivimos. Hola, Denise, ¿sí? Sí, y bien importante que las personas que quieran que Andrew toque algún tema en específico, Sí. no necesariamente es que los va a tocar todo, pero le vamos a agradecer que compartan esa idea, que compartan ese tema aquí mismo, aquí abajo en los comentarios. Pueden comentar, claro. Comenten por favor y déjenos saber, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Seguro. Te va a ayudar muchísimo, Andrew, Claro. para que puedas entonces identificar qué temas ustedes quieren. Así es. Y entonces lo puedas desarrollar. Seguro que sí. Así que a escribir todo el mundo Claro los que temas sí. que No quieren. hay tema tonto ni tema bobo, nada de eso. Las preguntas son preguntas y sin preguntas no tenemos respuestas. Es decir, tenemos que cuestionar las cosas, ver más allá de lo aparente. Y hay asuntos y temas que yo he tratado por muchos años y que ahora tal vez no estoy tocando debido a lo que se está viviendo, a la realidad de impacto que hay en el mundo. O sea, hay asuntos que son inclusive esotéricos, paranormales, distintos, extraños, póngala como usted quiera clasificarlo. Pero lo que ahora amenaza la seguridad mundial y lo que en estos momentos nos afecta a nuestra vida directamente es otro tipo de discusión social, es otro tipo de discusión ambiental, política y obviamente del quehacer humano, lo que está pasando. Y yo creo que mi responsabilidad va más allá inclusive de mis propios intereses personales o dentro de las creencias que yo pueda tener o lo que yo haya investigado adicional a esto que está pasando en el mundo, que creo que hay que tratar con mucha seriedad y que debemos no enfrentar, ¿no? Una realidad que es cambiante y que nada está estabilizado o estable en estos momentos. Bueno, dicho todo eso, vamos directamente a nuestro segmento de mi parte y luego con el ingeniero Orlando Pla, como siempre acá compartiendo con ustedes los asuntos interesantes del mundo. Bueno, hay una noticia para todos los que estudiamos de alguna forma u otra, ¿no? El medio ambiente, la ecología y la evolución, ¿sí? Para los que no creen que esto no está, porque no está escrito no sé en qué libro sagrado, en cualquier tipo de creencia. La evolución es un hecho real y está en estos momentos aconteciendo en una serie de mutaciones, y ya no dentro del mundo de los microorganismos como es el COVID-19 o otros patógenos que obviamente mutan y cambian, y se transforman y se adaptan para poder infectar a otras personas o tener huéspedes donde poder obviamente replicarse. Más allá de esa cuestión, ¿no? La microbiología y de todo lo que se pueda enfocar en esto, es una noticia que es sumamente interesante, que surge allá en Mozambique, ¿no? Donde grupos de zoólogos y científicos han estado estudiando los grupos precisamente de paquidermos, ¿no? Paquidermos de elefantes, allá en Mozambique, donde ha habido guerra civil por muchos años, por décadas, y donde, ¿no?, la caza furtiva, por ejemplo, de elefantes para tomar el marfil de sus colmillos se ha dado de manera sanguinaria. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido una mutación, ¿no? La información genética, una variante en los paquidermos o los elefantes allá en Mozambique. Y el reporte científico es impactante, inclusive ha estado publicado durante estos pasados 2 días en la prensa internacional. Y es que los científicos han encontrado que ha habido una variante específicamente en las hembras de elefantes allá en Mozambique. Y es que hay un gran número de ellas, probablemente ya sobre el 40% de las hembras que nacen que ya no tienen colmillos. ¿Por qué? Elemental. Las cazaban, las han cazado por décadas para quitarle el marfil. Por ende, ya ha habido una respuesta de la naturaleza, despierta durmiente, una respuesta de la naturaleza, un cambio en su variación, en su código genético, en el genoma, donde ahora las hembras nacen sin colmillos y no desarrollan colmillos. ¿Cuándo llegará esto a los machos, a los varones? Pues este es el próximo proceso, porque muchas de las mutaciones que se dan de la hembra al macho. Por ejemplo, de las muchas mutaciones, lamentablemente las negativas, por ejemplo, en los varones humanos, vienen de nuestras madres, la herencia genética. Así que esta noticia que ha ocurrido, se ha descubierto allá en Mozambique, lo que nos demuestra es que la naturaleza trata de adaptarse al ambiente y adaptarse a los cambios radicales que están ocurriendo en nuestro mundo. Y todo esto inspirado ¿en qué? Todo esto impulsado por el ser humano. La caza indiscriminada de elefantes, como todas las demás cosas que estamos haciendo en el medio ambiente, ¿no? En la biosfera donde vivimos, todas las alteraciones, destrucciones de medio ambiente, ecológicas, la devastación que estamos llevando a cabo en los bosques tropicales, subtropicales, en los bosques templados, en todas partes, la contaminación de los océanos, todo eso tiene obviamente una respuesta en la naturaleza. Algunas a corto plazo, otras a medio y otras a largo plazo. Así que despierta durmiente, este es un mundo viviente. Y aquí definitivamente en algún momento nosotros seguiremos sobrando. Y eso es lo que todavía no tomamos en conciencia. Nuestra especie lamentablemente está bien desconectada del núcleo natural de nuestro propio mundo. Así que hay muchas cosas que aprender todavía. Dicho todo eso, vamos a algo que está afectando el mundo directamente. Luego de hablar o compartir esa noticia que creo que es interesante por demás. Y es lo que está pasando con la crisis energética en el planeta. Una crisis que está afectando a Europa,
muchos países europeos, que está afectando a China y que está afectando al Caribe y Latinoamérica. Así que nosotros estamos inclusive dentro de esa crisis energética y la discusión que hay con la gasolina, que si tiene el mismo octanaje, que si tiene la durabilidad. Bueno, aquí sabemos que la gasolina en Puerto Rico hace tiempo que muchas de ellas le ponen butano, eso lo sabemos, y una serie de aditivos. Así que usamos incluso en ocasiones la gasolina que se trae a Puerto Rico, ¿no?, que se importa a la isla, lo que se llama el producto de gasolina para invierno, es decir, la gasolina de invierno para clima templado, que obviamente tiene mucho menos durabilidad que la que usamos acá en un clima caribeño, en época de verano. Dicho eso por arriba, lo importante aquí es la cuestión de los precios del gas, los precios del carbón, del petróleo y todo lo que está en estos momentos impactando la producción de energía en el mundo. Donde nos estamos dando cuenta, despertando rápidamente, que hay que tener definitivamente energía renovable disponible, energía amigable al medio ambiente, que tenemos que tomar un cambio, no meramente por la situación de que hay de la contaminación ambiental de la atmósfera, los océanos y la tierra, no por la cuestión del cambio climático específicamente, porque es que es incosteable, no, la producción de energía en un mundo civilizado de alta tecnología como el que tenemos en el siglo XXI. La dependencia directa de la energía definitivamente determina, ¿no?, la carrera de la humanidad, determina el futuro de todos nosotros, y no podemos destruir todo lo que nos rodea meramente para seguir extrayendo carbón, petróleo, gas natural, los combustibles fósiles de siempre, o inclusive a producir etanol, sembrando maíz o caña y sacrificando enormes cantidades de hectáreas, como ocurre en el Brasil y otras regiones del mundo, y sobre todo agua. Para producir un galón de etanol, usted no sabe la cantidad de millones de litros que usted tiene que utilizar de agua. Así que hay que despertar, ¿no?, los números, la evidencia, y lo que nos pone a pensar realmente qué es lo que nos conviene aquí en este planeta. Yo creo que es un toma de conciencia planetaria, que todavía estamos bien alejados de eso, y que nos seguimos enajenando, utilizando, ¿no?, una información reciclada que no es real, que ha sido manipulada de alguna forma o de alguna manera. Incluso en estos momentos que tenemos a Luma aquí en Puerto Rico, donde ahora se discuten los sueldos atmosféricos que tienen, ¿no?, o estratosféricos que tiene el presidente de Luma, los ejecutivos de Luma, más de $500,000, el presidente de Luma aquí en Puerto Rico, sobre 200 y pico mil de dólares, los demás directores que tienen, aparte de todas las cosas que le dan aquí, residencia, alimento, dieta, pide que hay, todo eso. Aparte de todo eso, la realidad es que Luma, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica, no van a poder costear los gastos de energía y de alza en precios del gas natural, que es lo que nos quieren ahora gasificar. Y que eso, como siempre, se lo van a pasar a usted, al consumidor, a nosotros, a los de a pie, a nosotros los silvestres. Bueno, la cuestión es que aquí hay que darnos cuenta que esto está ocurriendo también en muchas regiones del mundo, como dije al principio. Está pasando ahí en China. China es el mayor consumidor de carbón del mundo junto con los Estados Unidos. Y luego la India. O sea, usted tiene 3 países que contaminan, ¿no?, con CO2, ¿no?, con dióxido de carbono, el planeta, un gas de efecto invernadero, aparte de otros elementos. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, usamos el búnker C. El búnker C, que produce, bueno, una gran cantidad de azufre en el aire y una gran cantidad de mercurio también, y que la EPA, ¿no?, la Junta, por ejemplo, de Calidad Ambiental en Puerto Rico por un lado, y la EPA, que es quien se dedica precisamente, es la agencia federal que está a cargo del ambiente, usted sabe que tiene sobre Puerto Rico una serie por ejemplo, la palabra se me fue ahora de la cabeza, pero son una serie de multas, vamos a ponerlo de esa manera. Han multado a Autoridad de Energía Eléctrica por años, y hay una serie de requerimientos que se supone que se hagan para evitar ese tipo de contaminantes, y que se sabe, y si usted busque bien su tarifa y su recibo de electricidad, al igual que el del agua, de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, donde usted tiene un costo por cuestiones ambientales, es decir, por hacer ajustes ambientales, por tratar de proteger el ambiente, bla, 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 cosa que ninguna de las agencias, obviamente en Puerto Rico, cumple, ni ninguna de estas corporaciones pública, que todavía supone que Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien produce la electricidad, parte de la electricidad, porque aparte de eso está a esa allá, y allá en Guayanilla tenemos otra más haciendo también y produciendo electricidad, que son privadas. Lo importante aquí es que se supone que cumplan con esos requerimientos ambientales, y ya usted ve que no se habla nada de eso. ¿Ha escuchado a alguien últimamente hablar de eso? No. Ya vamos para 2 cuatrenios que ya no se habla de ese asunto en particular, ¿sí? 2 cuatrenios que no se habla nada de eso.
el último cuatrenio donde se estuvo hablando sobre ese asunto en particular fue el de Luis Fortuño. Y no era porque él promoviera eso, simplemente porque salió a la discusión pública. Dicho eso, por arribita, hay algo que es bien importante, que debemos estar bien atentos a esto. Y es un reporte que salió recientemente en las Naciones Unidas sobre el efecto del carbón, ¿no? Ahí está el dióxido de carbono, monóxido de carbono y todo lo que usted puede encontrar obviamente de contaminantes atmosféricos, inclusive el metano y otros efectos más, sobre el cambio climático y la actividad industrial humana. Yo había hablado, por ejemplo, aquí precisamente el pasado martes, puede buscar el video, sobre los reportes que se habían dado sobre la injerencia directa, ¿no? o el efecto directo de la industrialización del ser humano sobre el planeta Tierra y cómo somos nosotros probablemente, según el análisis científico de sin número de institutos y de profesionales que se han dedicado a evaluar y a tomar los datos del medio ambiente, a poderlos, ¿no?, cualificar y analizar, y que señalan directamente que el ser humano es el responsable del 99,9% del cambio acelerado del clima. Me explico para que nadie se me confunda y pique fuera el hoyo. Hay un cambio climático y es natural que hayan cambios. Hay cambios regionales, en zonas, etcétera, etcétera, por un sinnúmero de razones naturales. Pero el cambio generalizado a la velocidad que se ha dado, ¿no?, y con la degeneración de obviamente de ecosistemas y de intercambio, ¿no?, atmósfera, agua, tierra, de los elementos, ha sido acelerada precisamente por la injerencia, por el directo efecto que el ser humano ha hecho en el medio ambiente. Y es lo que se presenta ahí. ¿Qué pasa? Aparte de esa investigación científica, ahora se une al nuevo reporte que se va a dar a la luz pública próximamente, en el mes de noviembre, donde las Naciones Unidas han estado evaluando todos los datos recogidos en diferentes países del mundo, donde se ha estado trabajando en estaciones de medición, de rastreo, de todo, ¿no? Desde cambios de gases, los satélites, cambios de temperatura, todo lo que está pasando, ¿no?, en nuestro planeta. Y lo que determina nuevamente es exactamente lo mismo. Nosotros somos responsables en gran medida de este asunto. Las pérdidas económicas que trae todo esto son impagables. O sea, la destrucción y las pérdidas que se van a estar obviamente provocando por la producción de energía y por los efectos industriales, no va a haber forma, ¿no?, de poderlo, primero, pagar los daños, y segundo, ¿de qué? De tratar de reemplazar el daño que le hemos hecho al ecosistema, al planeta Tierra, a la madre Tierra. Y esto es interesante porque mucha gente todavía sigue escuchando sanganazos por ahí, se han quedado en ¿qué diría yo?, en la discusión política o en la discusión ideológica, como si este asunto, oiga bien, es un asunto político o ideológico. Esto es un asunto de vida. Este es un asunto de supervivencia. Esto es un asunto que rompe las barreras internacionales y sobrepasa cualquier discusión que pueda traernos, ¿qué diría yo?, conveniencias económicas de un grupo, de un sector o de otro. Esto afecta a todos los que vivimos en el planeta. Ahora lo importante aquí es lo siguiente. Ya empezaron a cabildear para que este reporte no diga la verdad. Y esto ya salió a la luz pública. Busca la información y la verifica. Bien fácil. Lo que ha surgido actualmente es que países, por ejemplo, como Brasil, Japón, Argentina, obviamente, se oponen a que se esté tratando, ¿no?, de decir de que hay que cambiar, ¿no?, el método de usar energía o combustibles fósiles. Países, por ejemplo, como Australia, que es el mayor productor de carbón del mundo. Estados Unidos está entre los primeros productores de carbón del mundo también. Países como China, países como la India, que utilizan carbón de manera a nivel industrial. Y usted va a encontrar otros países más relacionados con toda esta situación. Arabia Saudita, por ejemplo, por un lado, por la cuestión del petróleo, y otros países más que dependen precisamente de la explotación del petróleo. Todos esos países están cabildeando en las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que no se reconozca que es necesario, ¿no?, una transición rápida hacia energías verdes, rápida hacia energías no contaminantes. Hay que ser un poquito cejado de cabeza. Y hay mucha gente así, sepa. Oh, sí, si no, el planeta sería maravilloso. Para no creer que todas las emisiones que hacen nuestros vehículos, como este en el que yo estoy, o todas las chimeneas que hay para arriba y por abajo, o todas las emisiones que surgen por incendios inclusive premeditados que se hacen del bosque como el Amazonas, para luego utilizarlo para sembrar caucho, para tener ganado, para sembrar caña energética, para etanol, o lo que usted quiera, porque la lista es interminable. Pensar que nada de eso hace daño realmente, que nada afecta lo que usted ve, ¿no?, que olvídese que todo eso es en pequeña escala. No. Los que ven muchas veces, nosotros acá en Puerto Rico, y lo hago, voy a usarnos de ejemplo a los puertorriqueños, somos isleños. Nuestro mundo es de 100 por 35.
Cuando se sale de aquí, uno tiene que vivir en Estados Unidos, como me ha pasado a mí, o vivir en Sudamérica, o Latinoamérica, o cualquier parte del mundo donde hemos estado. Usted se da cuenta de lo que es realmente distancia. Cuando usted ha navegado por el mar, o tiene que cruzar el Atlántico, o ir al Pacífico, que es el mayor cuerpo de agua de este planeta, usted se da cuenta de lo que es tamaño y distancia. Y en todas partes del planeta hay obviamente una actividad industrial masiva. Los países del tercer mundo es donde más se contamina. Y recuerde que los países del tercer mundo son precisamente la fuente energética tanto de petróleo, uranio y otros componentes más, coltán y sin número más de componentes y minerales como las tierras raras que son necesarios para que la industrialización y la alta tecnología electrónica que tenemos funcione. ¿Qué pasa? Esos son los países que su gobierno y su población menos contaminan el planeta. Las transnacionales o multinacionales, es lo mismo, que van a estos países, explotan de sobremanera, ¿no?, esos recursos naturales y prefieren, ¿no?, obviamente allí contaminar donde no hay regulaciones ambientales, lo que no quieren hacer en sus propios países de base. Me explico nuevamente. Los japoneses prefieren ir, devastar el Amazonas, a acabar con los bosques que tienen. ¿Ah? ¿Entendemos? Los franceses prefieren ir y coger petróleo, qué sé yo, de África, que allá haya explotación, que sea en Nigeria, donde quiera que sea, se contamine la región, antes que hacerlo en su territorio. Y así usted puede coger todos ellos. Claro que Estados Unidos por un lado y la Federación Rusa tienen enormes territorios donde se explota el petróleo, pero no de la manera que se hace, por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, o se hace en Bolivia, donde el petróleo corre hasta los ríos como pasa en África y contaminan lagos, ríos, bosques, todo lo que hay, y se enferma todo y se muere todo. Dicho eso por arribita, para ponernos a pensar más allá de lo aparente, para que usted busque esa información y se ponga al día y vea que esto no es, qué sé yo, exageración o meterle miedo al bobo. Esto es que la gente despierte y tomemos conciencia planetaria. Ahora, pues obviamente lo que se quiere es pues tratar de que se minimice esta situación, de que no se indique de que hay que hacer un cambio rápido para evitar calentamiento global, para evitar más contaminación de tierras y océanos, destrucción del medio ambiente, todo eso. Y esta gente está cabildeando para eso. Los árabes, los australianos, los japoneses, los chinos, todos ellos. Cuando digo árabes, Arabia Saudita, entre obviamente los Emiratos. O sea, todos ellos, porque no les conviene económicamente a las élites que viven en esos países. Los élites que son ricos en esos países, porque esos países tienen enormes cantidades, con excepción de Australia, ¿verdad?, y Japón. Los demás países tienen enormes cantidades de personas pobres. Y obviamente las élites son las que se enriquecen. ¿Usted cree que en China todo el mundo es millonario? No, China es el país que más millonarios produce, pero tiene cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de millones de personas que viven en la pobreza dentro del comunismo que se predica allí. En el campo, en las ruralías y en pequeños pueblos de China. ¿Qué usted cree? Que toda China es esa cosa que usted ve, qué sé yo, en TikTok, en YouTube, en Facebook, maravilloso, wow, puente fantástico. No, China es un país enorme y tiene áreas que son obviamente pobres y subdesarrolladas. Dicho eso por arribita, por aquello de, vamos a asuntos que obviamente tienen que ver con todo esto. Y aquí voy a hablar, ya que hablo de la explotación de recursos del planeta y de la cantidad de cosas que se están dando en estos momentos, ¿no?, por tantos años, reportes de Naciones Unidas. Quiero hablar de otro reporte que se hizo en el año 2003 y que si lo actualizamos en este momento, usted se da cuenta, lamentablemente, cómo duele vivir en este mundo cuando no tenemos compasión ni empatía por nuestros congéneres. Cuando solo somos nacionalistas y pensamos en nuestro terruño, que es lo único que existe, los demás que se los lleva el diablo. Cuando pensamos, ¿verdad?, que África, pues a quién le importa, o pensamos a quién le importa, qué sé yo, la India, y a quién le importa, qué sé yo, Eurasia, y a quién le importa Oceanía, etcétera, Latinoamérica, etcétera. Cuando nos ponemos miopes y no vemos cómo nuestros hermanos, seres humanos, sufren día a día de hambre, de enfermedades, de sequía, de pobreza, de todo. Pero la más grande de la pobreza es de los que tienen y no comparten lo que tienen. Por eso yo siempre he dicho que esa es la pobreza que lastima. Cuando uno ve un Lamborghini cubierto de diamantes y esmeraldas, que es lo que usted ve, por ejemplo, allá entre los saudíes, o entre los de Kuwait, o los de Dubái, etcétera, por no decir allá la clase real europea, o los billonarios en Estados Unidos, usted se da cuenta que esa riqueza que da vergüenza, que definitivamente uno no sabe cómo responder. Y si algún día tendremos que explicar eso a alguien superior, sea Dios o como usted le quiere llamar. Bueno, dicho eso, hay un reporte bien interesante, ¿no?, unos estudios que se dieron en las Naciones Unidas que se llama The United Nations Food Programme. En este programa de las Naciones Unidas sobre alimentos que se
trabajó para diciembre del año 2003, y la Asociación Nacional, obviamente, para la hambruna a nivel global, se presenta una serie de números que yo creo que nos tienen que poner a pensar y darnos cuenta de cómo la riqueza de este mundo no está equitativa y cómo el pan de este mundo no está bien repartido. De verdad que a veces la vergüenza ajena que a mí me da, y a veces sentirme ser humano me duele. Me duele porque yo no podría ser así, pero hay gente que es así. Hay gente que mientras más tiene, más quiere y menos da. Bueno, la cuestión es la siguiente. Obviamente, lo que aquí se trae es que la prevención para la hambruna y este programa de alimentos de las Naciones Unidas indicaron que del año 2003 a 2004, óigame, hace 17 años atrás, 17, 16 años atrás, que se hicieron estos reportes y que obviamente hay que actualizarlo y que se sabe, oiga bien, que aumentan 1/3, década tras década, los números se aumentan 1/3. Usted tendría que aumentarle 1/3 a esto. ¿Cuánto dinero costaba en ese momento, 2003 a 2004, solucionar los problemas del planeta, de todos los habitantes del planeta Tierra en el año 2004? Todos, las 4 esquinas de este planeta. Bueno, vamos a eso brevemente. Primeramente, esto es importante que sepamos, ¿no? Primeramente, en el 2004 se tenía un conteo de muertes diarias de niños por hambre. Las muertes de niños por hambre diarias en el año 2004 eran 34.000 niños, ¿ok? 34.000 niños al día. No al año, no al mes, no a la semana. 34.000 niños menores de 5 años diarios. 34.000. Esa pandemia nadie la cura, ¿verdad que no? No hay vacuna para esa pandemia, para el hambre. No. Todos esos programitas que usted ve por ahí, ¿no? Para tomar este alimento, que si para recoger comida para la gente que necesita, bla, 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 bla. No, pero hay formas de hacerlo. Recuerda que hay enseñanza que nos decía que cuando veas un hombre con hambre junto al río y tú vas a pescar, no le dejes lo que estás pescando, enséñalo a pescar para que él pueda alimentarse mañana y pasado y por siempre. Pero bueno, eso dicho en mis palabras acá. Lo importante es lo siguiente: 34.000 niños de edad inferior a los 5 años por hambre o enfermedades que serían obviamente evitables en otras condiciones de vida, en otros lugares. Pero allí donde están viviendo, en el tercer mundo, lamentablemente esas muertes eran continuas. Recuerde que eso hay que aumentarle 1/3 en la actualidad, en el 2021. ¿Qué pasa? Obviamente, la principal causa de inanición, de no comer, de no alimentarse y de morir, obviamente por hambre, pues no tienes nada que comer, te mueres, punto. Acá todo el mundo está gordo y colorado. Usted tiene aquí desde el pan hasta lo que sea, pero aquí usted tiene fuentes de alimento. Allá, en muchos de esos países, donde hay tantos cientos de millones de personas sin nada que comer, por no hablar de los que no tienen nada que beber, agua. Agua que usted bota en el grifo, ¿no? En la manguera, por ahí, agua. Bueno, dicho eso, y a la gente le importa un pepino porque eso está muy lejos de nosotros, hay que saber lo siguiente. Obviamente hay otras condiciones que superan o que pueden ser superadas por el hambre, pero que se unen al hambre. Una de ellas, definitivamente, después de la inanición, son los pobres de los más pobres, es decir, las condiciones que sufren los pobres de los más pobres del mundo, los más olvidados, que eso incluye obviamente a Haití y otras regiones del mundo, como he dicho hace un momento. Y son las enfermedades de origen hídrico, eso quiere decir contaminación del agua, agua potable, agua que está sucia, que no es potable, agua que está contaminada totalmente. La cantidad de enfermedades que vienen por ahí, como el cólera y muchas más, son terribles. Merman increíblemente las poblaciones diarias por miles y miles y miles. Oiga bien. Obviamente el SIDA. El SIDA ha sido devastador en el tercer mundo, en África, en India, en Brasil, que es un país emergente, por decirle únicamente algunos lugares, por no decirle el Índico, donde países del Índico, obviamente el SIDA también ha barrido allá con millones y millones de seres humanos. Se dan más casos allá que lógicamente en Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa? A eso usted tiene que añadirle, a esos 34.000 niños diarios, tiene que subir ese número a 50.000 al día. Esa es la gente que muere, gente pobre. Gente sin nada. Y no porque le da la gana de ser pobre. Entienda bien, no es como aquí que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, el vago, el tecato. No. Allí definitivamente hay gente que no tiene dónde ir. Y que muchos de esos millones de migrantes que usted ve que brincan, qué sé yo, una frontera, o se meten en el Mediterráneo para tratar de llegar a Europa, o cruzan los desiertos, o tratan de ir, por ejemplo, a la frontera de los Estados Unidos, está tratando de huir de eso. Por acá con la boca es un mamey, como dicen por ahí, ¿verdad? Acá nosotros criticamos, esos ilegales, bla, 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 bla. Porque usted tuvo la enorme suerte de vivir donde la comida se bota al zafacón.
Lo entendió, ¿verdad? Despierta, durmiente, vamos a seguir en la bobería. Pero estos que son seres humanos como tú, como yo, que la piel puede cambiar de colores, de diferentes tonalidades, y aquí en Puerto Rico y tu abuela donde está, definitivamente nos olvidamos de todo eso, de todo eso. Aquí me hace un avión que habla de los aviones que tiran alimentos. Bueno, de eso yo le puedo hablar porque yo lo he visto. No me lo contó ni yo vi un documental chipichape. Yo lo he visto. Incluso hay lugares donde se tira alimento y cuando llega el alimento, para que lo sepan, la gente ya está muerta. Lo sabía. Despierta, durmiente, ya está muerta. Cuando no está muerta, pues ya se murió de hambre antes que llegue el alimento que se estuvo pidiendo 6, 7 meses antes y que ahora es que viene la respuesta tardía y ahora durante la pandemia tarda aún más, lo sabe, ¿verdad? Mucho más, porque es acá y ya tenemos escasez de alimentos en muchas regiones. Despierta, durmiente, no pida para allá, por amor a Dios, no pida saber. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones también hay guerras civiles en los lugares donde esto ocurre. Y cuando llega la ayuda a los alimentos, ya el genocidio llegó allí. Es decir, ya mataron a todos y cada uno de los miembros de las aldeas, o las regiones, o los campamentos. Hombres, mujeres y niños. Esa es la verdad. Si no la sabía, búsquela y me dice luego si es o no así. Mire qué fácil. Los que hemos visto cosas así con nuestros ojos, lo podemos afirmar. Y nadie nos tiene que decir cómo, cuándo y dónde fue. Importante. Vamos a despertar con conocimiento y causa. Dicho eso, ¿qué otras cosas podemos decir? Bueno, ¿cuánto dinero hace falta para resolver esto? ¿No? Los estudios, por ejemplo, los estudios del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿qué descubrió? Bueno, antes de terminar el siglo XX, comenzar el siglo XXI, que comenzó en el 2001, el último año del siglo XX fue el año 2000. Para que usted sepa cómo que se corre la cronología. El 2001 fue el primer año del siglo XXI. Pues ya de 1998 al año 2000, se dio el último reporte oficial sobre la cantidad de dinero que hacía falta para poder tratar de resolver la situación del planeta, de la humanidad sufriente, de todos y cada uno de los que caminan sobre la faz de la Tierra. Despierte. Vamos a ver los números, vamos a citar los números del reporte directamente por aquello de que. Y nos dice, yo voy a leer el reporte brevemente, nos dice: los estudios del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas estimó que el suministro de agua potable y servicios sanitarios para toda la población mundial, oiga bien esto, originaría un gasto de 9.000 millones de dólares. Mucho menos que la deuda de Puerto Rico. 9.000 millones de dólares garantizaría acceso a agua a toda la humanidad, aún con cambio climático y la madre de los tomates. Eso fue obviamente terminando el siglo XX. Ahora han cambiado las condiciones, tanto políticas, las condiciones económicas, la situación ambiental. Ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios. Pero bueno, eran 9.000 millones en aquel momento, a final del siglo XX. Con 12.000 millones más se cubrirían los servicios de salud reproductivo para todas las mujeres del mundo. ¿Oyó bien? 12.000 millones. Simple y llanamente resolver todos los problemas, obviamente, a las mujeres que estuvieran embarazadas, la natalidad y todo lo que hubiera involucrado con esto. Vea usted, todo se puede. Claro que sí, recursos hay de más. Sobran los recursos, sobra el dinero. Lo que no hay es voluntad ni conciencia. Ese es el problema. No tenemos empatía ni amor por nuestros semejantes. A los cristianos se les olvidó la enseñanza del Nazareno, de Jesús, el maestro. Se los olvidó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Inclusive a los budistas. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Y los musulmanes, a todos y cada uno se les olvidó, a las grandes religiones, cuál era, obviamente, el propósito de sus enseñanzas. Así que no nos llamemos engaños y no seamos hipócritas. Y de eso está lleno toda esta gente. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Óigame, para todas las mujeres del mundo, meramente 12.000 millones. Con otros 13.000 millones, y busque este reporte y vea si le estoy diciendo la verdad, tal cual es, despierta durmiente, con otros 13.000 millones, todos los habitantes del planeta podrían tener suficiente para comer y los servicios de salud básicos. Todos. Esto no es culpa de Dios ni del diablo, boludo. Somos nosotros mismos. Nuestra falta de capacidad y de conciencia. Nuestra falta de amor. De verdad que duele. Bueno, pero no hemos terminado todavía. Falta un par de cositas más. ¿Cómo obviamente podríamos también resolver con 6.000 millones más toda la educación elemental de todos los niños del mundo? Todos. ¿Cuánto suma eso? Bueno, terminando el siglo XX, en el año 2000, meramente con 40.000 millones, resolvíamos
todos esos problemas para toda la humanidad. Nada más con el testigo. Despierta durmiente o sigue en la bobería. En la actualidad, claro, dupliquemos el precio, dupliquemos 80 mil millones. Óigame, Bezos tiene más de 80 mil millones, Bill Gates también tiene más de 80 mil millones, ¿eh? Carlos Sims tiene más de 80 mil millones, y la lista por ahí es enorme. Sullenberg tiene más de 80 mil millones. ¿Ah? ¿Cuánto se gasta en la defensa? Bueno, las grandes potencias gastan más de 80 mil millones al año en armamento. Estados Unidos es quien más gasta. ¿Ah? Casi ahorita 1 trillón. Pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque si ayudamos a toda esta gente para que despierte y caiga en tiempo, si ayudamos a los pobres del mundo, se desequilibra la riqueza y el poder. Se pierde el control del poder mundial. Porque con ese poder mantenemos sometidos a los pobres. ¿Ah? Con la ayuda, con el hambre, con la falta de educación, con la pobreza, con la enfermedad, los sometemos a todos ellos. Les controlamos el alimento, les controlamos para que no puedan desarrollarse, para que no haya riqueza. Y eso no es socialismo ni comunismo, boludo. Esa es la humanidad. Y las élites mantienen ¿qué? La oferta y la demanda y el control de la globalización. El proceso económico del capitalismo y del neocapitalismo y de todo lo que usted quiere inventar. Sean rusos, chinos, estadounidenses, europeos, los que vengan. Y todos ellos, obviamente, viven del sufrimiento, la sangre, el sudor y las lágrimas de los hombres y las mujeres de los países pobres y la muerte de sus hijos. Esa es la verdad, no hay otra. Y no es mi verdad, es la verdad de todos en este planeta. Despierta durmiendo, meramente vamos a seguir siendo los canallas que hemos sido. Ah, no, son muy lejos aquí, yo no tengo que ver nada con eso. Sí, tú tienes que ver, usted no lo sabía. Sí, tú y yo. Para que tú tengas zapato y te vistas, tiene que haber 100 personas sin zapato y 100 personas sin ropa. Pues no seguir por ahí para relojes, vehículos, agua. Ah, no, pues entonces tengo que hacer voto de pobreza. No. Es que yo tengo que trabajar todos los días, la mayoría de ustedes también. Tengo que buscarnos ¿qué? La comida, el arroz y la habichuela. Sino que lamentablemente la riqueza está controlada por unas multinacionales, por unas élites económicas, ¿ah? Que van desde reyes, que van desde jeques, que van desde presidentes, que van desde tanta gente en tantos puestos corporativos y políticos, que obviamente pretenden que el mundo siga pobre para ellos mantenerse en el poder. Si lo reconocemos, vamos a entrar en conciencia. Y antes de entrar con el ingeniero Orlando Pla, que es lo último que quiero decir, hay una cuestión que también nos tiene que poner a preocupar, que tiene que ver con unas declaraciones que acaba de hacer. Se nos fue la luz por aquí. Adiós, me metiste en oscuridad, pero por aquí seguimos. Pero no es Luma ni autoridades eléctricas aquí. Mi productora aquí que se puso ahí a hacer cositas. Bueno, lo importante. No me tira al medio. Está bien, pero le voy a coger la seriedad de nuevo porque no es fácil. Déjame decirle algo. Obviamente otra nota más que es importante. Esto tiene que ver con la Federación Rusa y la OTAN. Y que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ¿qué dijo Shoigu? Bueno, ha dicho que los Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Los países europeos, están modernizando todas sus armas nucleares, cosa que yo he hablado aquí de hace años. Ese proceso, y va a seguir, ese proceso empezó precisamente desde la época de Obama, siguió en la época de, obviamente, el presidente pasado Donald Trump y actualmente con el presidente Joe Biden. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ya acabo de hablar cuánto hace falta, ¿verdad? En la actualidad serían 80 mil millones para salir y salvar la humanidad y ayudarlos a todos para que se eduquen, se alimenten, tengan salud, agua, alimento, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la OTAN y los Estados Unidos están gastando en estos momentos, poniendo al día todas sus armas nucleares avanzadas, 300 mil millones de dólares. Despierta durmiente, no te me quedes en limbo. 300 mil millones de dólares. Solo 80 mil hacen falta para resolver la problemática global. Rusia está respondiendo a esto con una inversión de 178 mil millones de dólares para armas nucleares exclusivamente. ¿Verdad que anhelamos la destrucción masiva? De verdad que no aprendemos nada. Ninguna guerra nos enseñó desde la historia pasada, ¿no? Desde los imperios antiguos hasta la Primera, Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán, todas las guerras que se han peleado, rusos, chinos, estadounidenses, europeos, japoneses, nadie aprendió nada. 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki tampoco enseñaron nada. El futuro que nos depara es incierto. ¿Vamos con un poco de agua? ¿Ya está Orlando? Sí. Pues déjame darme acá un buchecito de agua, perdonen ustedes acá, claro, yo a veces me pongo muy eufórico. Pero es que, ¿qué otra manera? Mira, la luz está bien sensible. Eso es lo que sucede. ¿Ves? Mira, no se puede tocar. Fíjense ustedes que no solamente Luma.
de autoridad eléctrica. Aún aquí, le dije que hay una crisis energética. Mi madre. Bueno, vamos por ahí, antes que yo vaya. Vamos por acá con Orlando. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. ¿Cómo tú estás? Muy bien, acá compartiendo con nuestros amigos y aquí la luz viene y se va. Pero, pues tenemos que no se vaya aquí porque aquí el teléfono funciona con Luma. Ni pa'l carajo, Orlando. Bueno, Orlando, vamos por ahí rapidito contigo. Mira, hay una noticia que ha surgido y quiero que la discutas aquí, que tiene que ver obviamente con la base, o mejor dicho, ¿no? La cárcel que hay en la base de Guantánamo, el famoso Camp Delta. Y aparentemente un juicio que se ha dado entre varios que ya han surgido de Acellulat Arum Gul, ¿no? Aparentemente un terrorista que no sé si es de Al Qaeda o no, que está preso en Guantánamo y que acaba precisamente en su juicio lograr su libertad porque aparentemente las acusaciones que habían contra él no eran ciertas. Y este no es el primer caso, y hay varios casos de personas que han tenido que liberar porque fueron arrestados injustamente y con información incorrecta. ¿Qué hay sobre esta noticia, Orlando? Pues mira, el artículo que yo leí lo que indica es de que esta es la primera decisión donde dejan salir a uno de los prisioneros de Guantánamo en los pasados 10 años. O sea que durante los últimos 10 años no dejaron salir a nadie y ahora en un juicio contra Asadullah Arum Gul, sí, conocido en Guantánamo como Arum el Afgano. Él es un ciudadano afgano-pakistaní, sí, que alegadamente era un mensajero para los grupos de Al Qaeda en Afganistán. O sea que era un mensajero, no era un terrorista de estos que asesina o que ponen bombas. Simplemente lo acusaron y lo arrestaron más o menos antes del 2007 debido, ¿verdad?, que era el cartero, ¿verdad?, de Al Qaeda. Pues por fin vino un juez y declaró que era que él por habeas corpus, por no haber sido traído a juicio, automáticamente su encarcelamiento era ilegal, y en estos días pues Arum el Afgano va a salir libre a la comunidad. Ahora no sé, no indica el artículo si este caballero lo van a devolver a Afganistán o a otro país donde él decida vivir por el resto de su vida. Oye, ya que estás hablando de Al Qaeda, pues vamos a tocar algo sobre los talibanes, en especial esta noticia que surge sobre la actividad intensa que está ocurriendo allá en Pakistán con los grupos de talibanes, obviamente pakistaníes, que aparentemente se han animado o están ahora con la idea de coger el control de Pakistán, un país con armas nucleares y que tiene una serie de tratados de seguridad con los Estados Unidos y otras naciones. Así que aparentemente el talibán ahora, inspirado por lo que ha pasado en Afganistán, quiere tomar el control de Pakistán. Tú y yo hemos hablado sobre el talibán que está situado al norte de Pakistán, y tú has mencionado desde que ahí fue que se crearon las madrasas del talibán, para que luego estas madrasas entraron a Afganistán para apoderarse del país. Pues resulta que en estos momentos hay artículos periodísticos que indican de que este grupo de talibanes al norte de Pakistán están inspirados, están motivados debido al éxito que ha tenido los talibanes dentro de Afganistán, donde ahora son dueños del país, y han empezado a tomar medidas para controlar completamente el norte de Pakistán. Entre estas medidas que van avanzando, ¿verdad?, hacia el sur, hacia el resto del país, está que están cobrando impuestos a todo el mundo. O sea, cualquiera que tenga algún tipo de ingreso dentro de esa parte de la región norte de Pakistán, ahora le tienen que pagar impuestos al talibán. Y si no se los pagas, pues entonces ya sabes que vas a recibir un tiro en la cabeza, porque ya hay asesinatos reportados por personas que se han negado a pagar estos impuestos que están imponiendo los talibanes en el norte de Afganistán, de Pakistán. De hecho, ejecutaron una jugadora de la selección de voleibol de Afganistán. Imagínense cómo viene el talibán suelto. Ahora, Orlando, saliendo de Afganistán, que es un tema recurrente acá en nuestro programa, Corea del Sur, y quiero traerte dos preguntas, una de Corea del Sur, otra sobre China, sobre artículos que han surgido sobre esto en particular, la cuestión de la cohetería. Corea del Sur probó su primer cohete espacial. Dicen que no funcionó correctamente lo que iba a hacer el cohete, pero ya tiró su primer cohete espacial. Y como tú sabes, estos son naves hipersónicas de alta velocidad.
Pues mira, muy exitosamente, yo entiendo que fue exitoso el lanzamiento del primer cohete fabricado por Corea del Sur en su país, porque el cohete no explotó en el lanzamiento, como tú sabes que muchos cohetes explotaron en la NASA y al propio Elon Musk le explotaron como 7 cohetes antes de ser exitoso. Pues ellos fueron exitosos en lanzar este cohete con una carga, un aparato sólido de metal que iba a representar o iba a estar situado donde iría, ¿verdad?, un satélite espacial, donde las primeras 2 etapas del cohete funcionaron excelentemente, pero la última etapa, del cohete, no estuvo prendido el suficiente tiempo para lanzar con éxito este aparato metálico para que entrara en órbita alrededor de la Tierra. Así que esto es un gran logro para Corea del Sur, que en estos momentos pues se inicia su propia área espacial. Ahora tenemos que entender de que aunque si hubiese sido Corea del Norte o si hubiese sido Irán, esto sería un completo escándalo, ¿verdad?, para Estados Unidos y otras naciones de la NATO, porque entonces rápido lo cualifican a que es un movimiento, una operación para poder hacer un ICBM que podría llevar una bomba atómica a cualquier país del planeta. De hecho, ya Corea del Norte, lo había hecho anteriormente, hace un par de años atrás, habían lanzado un cohete hacia la estratosfera. Ahora veremos, como tú has dicho, es el primer cohete de manufactura de Corea del Sur, no es de la Boeing, no es de ninguna compañía extranjera. Ahora, hablando de los cohetes, Orlando, quiero traerte también otro asunto particular, y esto tiene que ver obviamente con el misil que han dicho que dispararon los chinos, un misil hipersónico, que alegadamente dio la vuelta a la Tierra, y que los chinos están negando que esto ocurrió, que no es un arma, que era una prueba de un cohete espacial. ¿Qué hay que ver con este asunto y las implicaciones que tiene? Bueno, la posición de China es que ellos no han lanzado ningún tipo de arma hipersónica. Que ellos lo que hicieron fue que lanzaron un cohete que tenía a bordo un planeador, y de que el planeador fue exitoso en regresar a la Tierra. Tenemos que entender que un planeador no es un artefacto hipersónico. Lo que es hipersónico es el cohete. Todo cohete que se lanza al espacio es un transporte hipersónico, incluyendo la estación espacial que orbita la Tierra, que va a 18,000 millas por hora. Pues resulta de que Estados Unidos, sin tener las pruebas necesarias, está acusando a China de haber hecho una prueba con un arma hipersónica. Bueno, y de la manera que podemos ver esto, que lo podamos entender como se describe, Andrew, esto es exactamente lo mismo que hace Estados Unidos cuando lanza al espacio el X-37, que es un planeador que orbita la Tierra y regresa a la Tierra, planeando para aterrizar autónomamente en algún campo de aterrizaje. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el X-37 en estos momentos, cuando va al espacio, porque ya pasaron todas las pruebas, está meses en el espacio, y aparentemente los chinos que están desarrollando su planeador, pues en estos vuelos solamente están orbitando, haciendo solamente una órbita, y el planeador regresa a donde sea su destino, donde esté aterrizando, ¿verdad?, en su país. Sí, el X-37A y el X-37B ya son drones que mandan los norteamericanos al espacio, y ya tú sabes, eso top secret al día de hoy. Óyeme, hablando de China precisamente, para
ir tomando algunos temas que nos quedan todavía sobre el tapete. Hay un reporte que las Naciones Unidas tiene pendiente, y es la investigación del comité que van a estar enviando a China nuevamente para tratar de encontrar, ¿no?, el origen final del COVID-19 allá en China, o de otras enfermedades que puedan producir pandemia, que puedan tener origen en Asia o específicamente en China. Y se dice ahora que va a estar limitado, ¿no?, el grupo que va a componer esta Delegación Internacional de Investigación Científica sobre Enfermedades Contagiosas, como he dicho, iniciándose por el COVID-19, porque han limitado a un investigador de Estados Unidos y a un investigador de China, uno por cada uno de estos países. Sí, primero tenemos que entender que las Naciones Unidas es el patrono de la OMS. Sí. Y la OMS, naturalmente obedeciendo a las Naciones Unidas, que es su patrón, anunció esta semana de que iba a mandar un grupo de científicos que iba a estar compuesto por 26 personas, y de esas 26 personas solamente iba a haber un norteamericano y un chino, y que tenían dos misiones. Número uno, investigar el verdadero origen del COVID-19. Y número dos, poder identificar cualquier enfermedad que esté surgiendo en China que se pueda convertir en una epidemia y después en una pandemia. Recordemos que hace meses atrás la OMS indicó de que el COVID-19 no había sido desarrollado en un laboratorio, y que cuando la OMS dijo tal cosa, uno de los países que se molestó fue Australia, porque los australianos todavía están pensando de que el COVID-19 surgió de un laboratorio. Y como tú sabes, cuando hubo esa discusión entre Fauci y el señor Paul, Paul estaba tratando de llevar a Fauci en un rumbo que se interpretara de que Estados Unidos, porque es Estados Unidos, porque la NIH, estamos hablando de Estados Unidos, había contratado a este laboratorio de Wuhan para hacer un arma biológica, algo que naturalmente la NIH dijo que no, Fauci dijo que no, y encima de eso Pompeo, que fue el director de la CIA y después el secretario de Estado, él indicó de que lo que pasó con los dineros y los contratos que se le dieron a ese laboratorio en Wuhan era para poder proteger al ciudadano norteamericano, para poder identificar futuras enfermedades y epidemias que pudieran amenazar al ciudadano americano, y se contrató a esta señora, esta china, que le dicen, le tienen un nombre como Batman, o sea, la reina de los murciélagos, para que ella entonces coleccionara todo tipo de murciélagos que existiera en China y pudiera identificar qué tipo de viruses estaban presentes en cada una de las especies de murciélagos en esa parte del país. Ahora, hablando precisamente de experimentos y de proyectos que pueden estar relacionados, ¿no?, con contagios masivos, epidémicos o pandémicos, tú sabes que hace muchos años, en la década pasada, estuvimos dando una serie de conferencias sobre, obviamente, los peligros planetarios y también de los proyectos secretos que se daban con armas biológicas y otras situaciones que se habían dado no fuera de Estados Unidos, sino dentro del territorio de los Estados Unidos. Había obviamente experimentos que se hacían en el Subway, Nueva York, para 1966. Otro de los famosos ocurrió precisamente meses antes de que ocurriese el atentado o el ataque del World Trade Center y al Pentágono, ¿no?, allá en el 9/11. Y el que se llevó a cabo en el año 2001 se llamaba Black Winter, obviamente invierno negro. Ahora, una vez más, el Subway, Nueva York parece que es utilizado para simular, ¿no?, la propagación de un agente químico o de un agente patológico en el subway, dentro del subway, usando aerosoles. Esta noticia, Orlando, es interesante. Esta noticia nuevamente nos viene a dar como un déjà vu de cosas que se han hecho en el pasado y que parece que ahora nuevamente se sigue experimentando en el mismo lugar, aunque en esta ocasión no con una influenza como en el año 66, que se usó obviamente un virus debilitado, o como en el año 2001, que también se utilizó en ese caso un virus también debilitado, pero se contagió a la gente de la zona. ¿Qué hay con este nuevo experimento allá en el subway de Nueva York?
Bueno, primero yo tengo que hacer la aseveración que tú fuiste de las primeras personas en Puerto Rico, tal vez la primera persona en Puerto Rico que le informó a, ¿verdad?, aquí a todos los boricuas sobre los experimentos que se hicieron en el subway de Nueva York en la década de los 60 con un tipo de influencia y que también se hicieron, se despejaron diferentes tipos de enfermedades por avión, sobre todo el estado de Nueva York y Pensilvania, para enfermar a las personas y ver hasta dónde se podía, ¿verdad?, despejar una enfermedad en aquel tiempo, donde se identificó de que despejar estas enfermedades son más eficientes que utilizaron la bomba atómica. Así que tú tienes el crédito de habernos informado por primera vez de que esto estaba sucediendo dentro de la nación norteamericana. Y ahora tenemos otro ejercicio más donde desde el día 18 de octubre hasta el día 29 de octubre se va a estar soltando en el subway de Nueva York esta sustancia que alegadamente el Homeland Security dice que es completamente inofensiva para ver y estudiar cómo se propaga a través del sistema de subway de Nueva York y cuántas personas, ¿verdad?, porque tienen sensores en diferentes estaciones y cuántas personas pueden estar expuestas. Tenemos que recordar que esto tomó mucha importancia después del ataque que hubo en Tokio, si recuerdo, de Sarin, donde hubieron un montón de personas afectadas y no recuerdo en estos momentos el número de muertos, pero tú los presentaste en una de tus conferencias. Y naturalmente, yo supongo que como Nueva York, ¿verdad?, es el equivalente a Tokio, ¿verdad?, si hay un ataque ahí, y en Nueva York siempre ha estado sujeto a estos ataques terroristas, porque tenemos que recordar el ataque a las Torres Gemelas, y el ataque anterior a eso en los 90 en el World Trade Center. Naturalmente, pues ellos se están preparando, ¿verdad?, por si ocurre un ataque terrorista con algún agente bioquímico dentro de esa ciudad. Yo espero que esto no esté asociado a que ellos tengan alguna orejita, ya que el Talibán está en control de Afganistán, de que algún grupo terrorista dentro de Afganistán o Al-Qaeda, que está surgiendo otra vez, esté planeando algún tipo de ataque biológico dentro de la nación americana. Bueno, yo recuerdo, Orlando, ya se nos acabó el tiempo, pero el ataque a Tokio lo llevó a cabo aquel grupo llamado La Verdad Suprema. Tenía aquel gurú que está loco, que ya lo eliminaron, ya lo ejecutaron, pero importante señalar, ¿no?, de que con la tecnología actual que existe es muy fácil reclutar, ¿no?, científicos que puedan trabajar con la modificación de patógenos y sobre todo químicos que puedan producir estas armas químicas, como ocurría por ejemplo con aquel científico que tenía Saddam Hussein, que le decían el químico, ¿no?, que fue quien trabajó con las armas que usaron, por ejemplo, el gasarín y otros gases más que usaron contra los kurdos allá en Irak. Así que esto está ahí sobre el tapete, es parte de los peligros del terrorismo internacional a los que tenemos que estar ojo visor, porque como hemos dicho, aquí nos olvidamos de unos asuntos y otros, y aquí ocurren muchas cosas en el planeta. Orlando, gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí colaborando y trayendo información interesante. Un placer, Andrew, y antes de irme, déjame decirte algo que pude leer de los periodistas que están investigando la nueva red social de Donald Trump. Anda. Pero en los términos de uso de esta plataforma social que está haciendo Donald Trump, los usuarios no pueden menospreciar, empañar, dañar, lastimar, según sea la opinión de esa red social, a nosotros o al sitio. O sea, tampoco se puede escribir en letras mayúsculas, ¿verdad?, que a Trump le fascinaba escribir en letras mayúsculas. Y cualquier usuario que critique a Trump o al sitio pueden ser expulsados permanentemente de la plataforma. Bueno, es su plataforma, Orlando. Él la dirige, él la controla. Así que él hizo esa red social porque no tenía libertad de expresión, pero el que sea miembro de esa red social no va a tener libertad de expresión. Bueno, Orlando, tú no eres amigo de Trump, ¿verdad? No, yo no soy amiguito de él. Ya lo veo. Tampoco soy amiguito de Biden. Solamente soy amigo de la verdad.
Ok, gracias Orlando, como siempre, por tu colaboración. Estar contigo este viernes en la noche. Bye. Buenas noches, mi madre. Bueno, cosas de la vida, cada cual trabaja los asuntos que quiere. El presidente Trump tiene el capital, el dinero, el carisma, el reconocimiento para poder montar lo que quiere y que millones y millones de personas lo sigan. Bueno, el hombre se le ingenia, lo que no sabe se lo inventa, pero para adelante, que use su plataforma, y los que obviamente son seguidores políticos de Donald Trump o admiradores de show de Trump, ¿verdad? De televisión o lo que sea, ahí tienen obviamente un lugar para poder entrar, manifestarse de acuerdo a sus ideas, ¿no? Yo creo que pues cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera en su espacio, si usted lo paga, ¿verdad? Yo prefiero, aunque aquí obviamente en Facebook uno tiene unas limitaciones también enormes, yo no puedo hablar aquí lo que quisiera muchas veces, lo saben, ¿verdad? Aquí a veces pues estamos bastante restringidos en cosas que se pueden decir, cualquier cosa puede ser tomada en contra de uno, así que tanto en YouTube como obviamente en Facebook hay que tener cuidado con eso, en Twitter, en Instagram, donde yo no entro casi nunca, tengo que empezar a entrar a Instagram también, eso lo haremos más adelante, llevamos ahí años y mi productora viene diciendo, entra por ahí, pero bueno, yo soy análogo, no digital. Así que gracias a ustedes nuevamente por todo lo que han estado conmigo aquí. Las opiniones diversas son aceptadas con respeto unos de otros. Nadie lo sabe todo, yo no lo sé todo, nadie sabe todo, nadie es omnipresente ni omnisapiente. Aquí simple y llanamente somos seres humanos buscando respuestas en nuestra imperfección, en este mundo donde habitamos, en este tiempo que nos tocó vivir. Gracias nuevamente, aquí los dejo con un poco de la música que yo trabajo para mi banda erótica. Así que recuerden ustedes que los que interesen nuestra música, los CD que quedan, los dos distintos CD que tengo, son obviamente edición limitada y van a estar disponibles con nuestra producción en el 787-579-8600. ¿Algo sobre eso? Es Body of Sense y Midnight Moon. Ya hemos estado haciendo envíos esta semana a muchos de ustedes que se han estado comunicando con nosotros, así es que muchísimas gracias por ese inmenso apoyo. Muchos de ellos van a estar recibiéndolo en estos próximos días, así es que estamos muy contentos. Es Limited Edition, así es que si quieres tu copia, por favor, comunícate a la producción 787-579-8600. Vamos a dejar la información ahí en el encasillado y pueden enviar un mensajito de texto cuando ustedes quieran. Para las personas que entraron recientemente, recordemos que esta próxima semana Andrew en cualquier momento va a prender ese celular y va a hacer un Facebook Live hablando de diferentes temas así random, así es que para las personas que quieran estar con él, recuerden seguir su página Andrew Álvarez Chardón aquí en Facebook, prender esa campanita para que le envíen las notificaciones y no se pierda de nada, ir también a su canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón, prender su campanita para que no se pierda nada, porque todo lo que se hace aquí se pasa a YouTube. Gracias a Carlos Figueroa, nuestro webmaster, lo queremos muchísimo por ayudarnos y darnos la mano en todo momento. Y si entraste tarde, oye, simplemente cuando termine este vídeo vuelve a verlo para que no te pierdas toda la información. Va a quedar ahí establecido en la página para que lo puedas ver. Gracias mis amigos, gracias Denise, como siempre productora, poniendo la nota al calce de todas estas cosas. Gracias a ustedes que son la razón de ser de este esfuerzo. Pásenlo bien, cuídense mucho, atentos a lo que pasa en el mundo, ojo visor, oído en tierra y obviamente la cabeza bien despierta siempre para los asuntos que nos puedan afectar en algún momento. Se los digo una vez más, escuchando la música que yo tengo para mi banda erótica, está un poco la música que tenemos. Así que Denise, lo decimos una vez más. Sayonara. Buenas noches.